a seguir con los efectos del matrimonio. Ya dijimos, el último efecto es que si se demandan civilmente, no puede dejar al otro en estado de quiebra, ¿verdad? O sea, le tiene que dejar lo suficiente para su subsistencia. Siguiente efecto. En caso de quiebra o concurso del marido, primero lo apuntamos. En caso de quiebra o concurso del marido, se presume que todos los bienes de la esposa fueron adquiridos por el marido salvo prueba en contrario. En caso de quiebra o concurso del marido, se presume que todos los bienes de la esposa son del marido salvo prueba en contrario. Primero, ¿qué es quiebra? Eso es quebrar. ¿Qué es quiebra? No, puede ser que no tenga dinero y no esté en quiebra. No. Bueno, cállese. Piensen en estos güeyes un poco. A ver, ¿qué es quiebra? Aunque pierdas todos tus bienes, no necesariamente estás en quiebra. Dime. Cuando una persona no tiene recursos para hacerle frente a sus deudas. A ver, otra vez. Cuando una persona no tiene los recursos para hacerle frente a sus deudas. Cuando tengo más deudas que bienes. Eso es estar en quiebra. Pero la quiebra es para los comerciantes. Solamente los comerciantes pueden caer en quiebra. ¿Ok? Entonces, cuando mis bienes son menores a mis deudas, estoy en números rojos, por lo tanto, ¿verdad? Eso es estar en quiebra. Insisto, solo es para los comerciantes. Y el concurso es exactamente lo mismo cuando no tengo dinero para cubrir mis deudas, pero cuando no soy comerciante. ¿Ok? Dime. ¿Quiebra y bancarrota son sinónimos? La bancarrota es de banco, porque los banqueros surgieron en Roma, tal cual, se llamaban argentaris, y en la banca se desarrolló ¿en qué país más, Santiago? En Grecia, en los Países Bajos italianos, en Italia, los principales banqueros son los de que se desarrollaron. ¿Y por qué se llamaban banqueros? Porque recibían a sus clientes en mesas y ellos estaban sentados en un banquito. Entonces voy al banco, es que iban con el güey que se dedicaba a ese tipo de transacciones. Cuando un banquero perdía el dinero, tomaba el banco y lo rompía. Eso es estar en bancarrota. Por eso se llama así. Entonces, ¿por qué? Pero como ustedes no se preguntan ni una chingada, insisto, porque son una planta, entonces, es por eso. Bueno, entonces, en caso de quiebra o concurso del marido, si es comerciante es quiebra, si no es comerciante es concurso. Se presume que todos los bienes que la mujer tiene, que su esposa tiene, los adquirió el marido y que lo que está haciendo es, como ya lo habíamos dicho, esconderlos de los acreedores. Por eso es que hay esa presunción. Esa presunción se llama presunción muciana. ¿Por qué presunción muciana? Porque quien la inventó, quien llegó a ese conocimiento, quien llegó a esa presunción, se llamaba Mucio Quinto Cébola, que es el maestro de Cicerón, además de todo. ¿Quién sabe quién es Cicerón? ¿Para qué hablas tantos pendejos? Es un pendejo.
Entonces, esta es la presunción muciana. Bueno, siguiente, dime. ¿Y cómo podían demostrar que era el bien de la Pues, ¿cómo lo demostrarías tú, la verdad? no sé, por eso lo pregunto. Es que, ¿qué crees? Eso es lo que está mal. Uno también tiene que imaginarse qué hacer. A ver, imagina algo. ¿Cómo lo demostrarías? ¿Cómo demostrarías que tu chamarra es tuya? Con... Sería con un recibo. No, ya no te puedo decir. Tengan mucho cuidado con la palabra recibo porque es muy albureado. Ay, ¿por qué? Recibo, moto, cepillo. Entonces, a ver, ¿cómo? Diciendo que sí. No, pues no, así no. ¿Por qué te voy a creer? Yo pensaría en todo caso que es de tu papá o de tu mamá. ¿Quién lo pagó? Mi hermano. Y me lo regaló. Entonces ha de ser de tu hermana. A ver, entonces, ¿cómo demuestras? ¿Qué harías en este caso? ¿Te regaló a tu hermana eso? Ok, entonces, ¿qué harías? Sería acudir con mi hermana y decirle Y que viniera de testigo, ¿verdad? Y que demostrara que ella lo pagó y te lo regaló. Depende bien, depende las cosas, depende cada hecho y depende cada demanda y depende cada juicio, cómo voy a demostrarlo. No hay un recetario. Yo no te puedo decir, oye, ¿cómo demuestro tal cosa? No, pues no sé. Depende qué pruebas tengas tú. ¿No? Entonces, cada asunto va a ser diferente. ¿Ok? Sí. Dime. Con el cine hermano se puede demostrar que sí era de la mujer. Bueno, si es cinemano, claramente todo es del padre familias, de la mujer, ¿verdad? Todo. Ahí sí, pero estamos hablando en el caso en el que depende del marido. Bueno, ¿algo más? Ok. Siguiente efecto. La viuda pobre, conste que debe ser pobre, tiene derechos limitados sobre la sucesión del marido si éste muere intestado. Entonces, la viuda debe de ser pobre y sus derechos son solo a alimentos. Solamente tiene derecho a que se le paguen alimentos de la sucesión del marido si murió sin hacer testamento. Y por último, el parentesco por afinidad es impedimento para contraer matrimonio sin importar que se haya disuelto el vínculo. O sea que yo no me puedo casar con mi suegra. Hay quien sí lo hace. Hay un profesor aquí en la facultad que eso hizo. Empezó a salir con una chava y cuando se dio cuenta que la de la lana era la mamá, se casó con la mamá. Se casó con la suegra. Entonces, bueno, cada quien, pues no digo quién porque se enoja muy pero. Bueno, vamos a hablar ahora de la disolución del matrimonio. Para todo mal hay un remedio. Y vamos a ver cuáles son estos remedios. En primer lugar y el más drástico, la muerte, ¿verdad? Afortunadamente después de la muerte ya no sigo casado. Sería en colmo que siguiera, se perpetuara el de chingas por todos los de eternidad. Siguiente. Por la declaración unilateral de cualquiera de los cónyuges de que ya no desea continuar casado.
declaración unilateral se llama repudium. E insisto, el repudio es justamente una declaración unilateral. Miren, el matrimonio en Roma, a diferencia de cualquier otro lugar, está basado en una cosa que se llama affectio maritalis. Y el affectio maritalis es el deseo de convivir con la otra persona, no es afecto marital, es una situación en la cual yo deseo convivir con otra persona y compartir con esa persona toda mi vida. Por lo tanto, el affectio maritalis puede desaparecer en cualquier pinche momento. Ya me cagó este güey, ya no soporto esta pinche vieja, lo que sea. Entonces, en el momento en el cual desaparece el affectio maritalis, para el romano es impensable que siga existiendo el matrimonio. Por lo tanto, el repudio se presenta justamente cuando en cualquiera de los dos falta el affectio maritalis. Situación que no pasa en la actualidad porque requiero de una declaración judicial. Requiero de ir con el juez. Miren, y esto es muy importante también. En México México es un país de creencias pendejas, en donde la gente le pregunta a su compadre, a su comadre o a su amigo de peda qué hacer y el otro güey le dice y le cree mejor que al experto. La gente va con el abogado o con el médico y le explica su problema. El médico o el abogado le dice, no, pero si mi tía Gertrudis dice que es de otra forma. Miren, en derecho, como alguna vez yo se los dije, no hay nada mágico. Nada. Yo requiero poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional o al derecho en general para que se produzcan estas consecuencias jurídicas. Y siempre que yo hago un acto formal, un acto que la ley me exige que yo lleve a cabo una serie de requisitos para que tenga validez, ejemplo, el matrimonio. Cuando yo voy y cometo matrimonio, tengo que ir con el juez de registro civil. Tengo que cumplir con los requisitos que el Código Civil me exige. Tengo que llevar testigos, tengo que llevar una serie de situaciones que la ley me exige. Y solamente que lo haga en frente del juez de registro civil, estoy casado. Si yo voy ante la gran energía universal en un pinche acantilado o en la playa a la luz de las velas o en el atardecer y me juro amor eterno, claramente no estoy casado. Necesito cumplir con los requisitos que la ley me exige. Entonces, por una situación de pinche lógica, si yo estoy realizando un acto solemne, como es el matrimonio y el testamento, que son los únicos actos solemnes que existen en México, si yo estoy haciendo un acto solemne, para deshacer ese acto, necesito otro igual. Es decir, necesito de otro acto solemne para deshacer ese acto. Entonces, si yo voy con el juez de registro civil, ¿qué necesito para deshacer el matrimonio? Pues ir con un juez, para que deshaga mi desmadre. ¿Ah? ¿Saben qué es desmadre? Cuando el río se sale de su cauce. Por eso hace un desmadre. Se sale el río de la madre, que es el cauce, y desmadra todo lo demás. Entonces, voy con el juez, y hay mucha gente que dice, no, pero pues si yo ya no vivo hace un chingo de años con esa bruja, hace 5 años que ya estoy divorciado automáticamente. No, porque yo fui de pendejo con el juez de registro civil. Así pasen 500 años y ahora que se descubra que puedo pasar la inteligencia a una computadora y nunca me voy a morir o lo que sea,
no voy a estar divorciado nunca a menos que no vaya con el pinche juez. ¿Ok? Eso grábenselo desde ahorita. Tanto para el matrimonio como para el testamento, necesito cuando los quiero deshacer y hacer algo nuevo o simplemente ya no sé ni madres. El testamento tengo que ir con el notario. Bueno, pues si ya no quiero su testamento, tengo que ir otra vez con el notario y no dejar una cartita abajo de mi almohada. Pensando, ay, yo creo que me van a hacer caso. Obviamente no me van a hacer caso. Hay gente peor que dice, no voy a hacer testamento que ellos arreglen su desmadre, a mí me vale. Lo peor. Pero insisto, para cualquier acto solemne requiero otro escrito. ¿De acuerdo? Graben solo desde la mente para siempre. Bueno. ¿Y el testamento tiene vigencia limitada? Pues hasta que te mueras, ¿no? En el momento que te mueres, pues el testamento se hace y se cumple y ya. Pues, Alguna vez escuché que tenía como, por decirlo así, fecha de caducidad. pues sí, cuando te mueres. Había escuchado que 5 años. ¿Y quién te dijo eso? ¿Ves? Ahí está el problema otra vez. Y me deseas. ¿Cómo chingada madre? No, te acabo de decir. Hasta que te mueras. No, pues a mí me dijo el digo que 5 años. ¿Ves, cabrón? No, el tema no es ese. El tema es desear. Es decir, no, bueno, siguiente. Es el divorcio por mutuo consentimiento. Cuando los dos están de acuerdo en divorciarse. Que eso es lo más raro. Bien. Pero en el repudio tenía que haber alguna causal. No, porque se me hincha. De hecho, es igualito que ahora. Cuando se aprobó el divorcio incausado en México, yo dije, pues no me uses repudio. Pues, ¿para qué le ponemos divorcio incausado? Mejor repudio. Ya me cagaste, te repudio. ¿No? ¿Mejor? Bueno. Entonces, siguiente caso. Por divorcio por causa justificada. Hay muchas causas de divorcio en Roma, por ejemplo, el adulterio es una. Hay otra que me llama mucho la atención y que es muy chistosa, que es el comercio asiduo con un esclavo ajeno en el domicilio conyugal. Son muchos requisitos. Es comercio asiduo, o sea, le tengo que pagar muchas veces a un esclavo o esclava ajeno. Entonces quiere decir que con mis esclavos no te. No, tiene que ser ajeno. Y tiene que ser prostitución. Y tiene aparte que ser en mi casa. Varias veces. Si no, no es causal de divorcio. Fíjense bien, hay una situación, y me encanta ahorita que pegas los ojos. Porque es muy chistoso cuando uno se pone a estudiar realmente la historia y cómo el día de hoy la sociedad se comporta. Y la sociedad de hoy piensa que siempre va a ser igual. Que lo que hoy estamos viviendo, por ejemplo, el día de ayer que se aprobaron los matrimonios igualitarios en el Estado de México, y ya solamente faltan 3 estados para que se aprueben. Y estaba yo con una persona que me decía, oye, qué buena onda que ya se aprobó esto. Y digo, sí, nada más que esto va a valer madres en unos años. Va a irse para atrás todo. Por una razón, nada más hay que leer la historia. En Grecia y en Roma estaba perfectamente bien vista la homosexualidad. Perfectamente bien vista. Y además la sexualidad era completamente abierta. Tan es así que, fíjense, tiene que ser comercio asiduo con esclavo ajeno en el domicilio conyugal. O sea, la sexualidad era algo súper normal. Nadie se escandalizaba. Yo, no mames, ya cogiste, qué cabrón. Entonces, la sociedad va cambiando. La gente va pensando de formas distintas. Además, ¿por qué pensamos el día de hoy mal de la sexualidad? Por culpa de la Iglesia Católica. Esa es la realidad. Porque la sexualidad es algo normal, es algo que debería de verse como lo es, algo inherente al ser humano. Y sin embargo, es pecado, está mal, no lo hagas, en lugar de informarte.
Entonces, conforme van pasando las ideologías que van predominando en el mundo o en los países, va cambiando la sociedad. Entonces, nada de que estos derechos ya son para siempre. Tan es así que, miren, en Estados Unidos, ya ahora ya se prohibió otra vez el aborto. Y nadie pensó que eso iba a pasar. Y pasó. En la cara de uno. Enfrente de uno pasó. Entonces, siempre hay que pensar que todas estas circunstancias que la sociedad de hoy tiene como valores inmutables, lo único que no son es eso, inmutables. Van a cambiar. Y ustedes mismos, conforme va pasando la vida, van a cambiar de opinión y muchas veces para empeorar. La gente, conforme va creciendo, en lugar de tener la mente más abierta, se va volviendo la mente más cerrada. Y miren, si ustedes les preguntan a sus papás, porque yo les aseguro que muchas veces, y lo han oído un chingo de veces esto que les voy a decir, papá o mamá, ¿puedo irme de peda este viernes? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque yo dije. ¿No es cierto? Un chingo de veces. Pregúntenle un día que esté de buenas a su mamá o a su papá, que va a ser raro. Y entonces pregúntenle, oye papá o mamá, ¿tú cuando eras chavo tu papá te hacía lo mismo? De decir no porque no. Y van a ver que dicen que sí. Y pregúntenle, ¿y no te cagaba? Y van a ver que les van a decir que sí. Siguiente pregunta, entonces ¿por qué lo haces? Si te cagaba, ¿por qué haces lo mismo? Eso es justamente algo ridículo. Si algo me caga en otra persona, yo voy a procurar nunca hacerlo. Ah, no, ahí voy a depender de hacer exactamente lo mismo. Entonces, por eso les digo, la gente conforme va creciendo, va adoptando todas esas cosas que no le gustan. Incluso eso es un fenómeno psicológico. Uno imita lo que no le gusta. Entonces ustedes que son bien huevones, pues como que hay que pensar también, ¿me gusta realmente ser huevón? ¿O no? Porque además, siempre lo que hacen es procrastinar. ¿Sabes qué? ¿Saben qué es procrastinar? Sí. Eso sí lo saben perfecto. Entonces solamente procrastinan todo el tiempo y dicen, no, pues al rato estudio. O al rato lo hago. O al rato voy a cambiar mi línea de teléfono, o al rato voy a vacunarme, o al rato, y al rato nunca llega. Y lo único que va sucediendo es que cuando se me juntan las cosas, no hago ninguno. Y llego todavía a donde debo, vamos a empezar un examen, y digo, pues a ver qué tal me va. No, pues ¿cómo te va a ir? Solamente te va a ir de acuerdo a lo que tú hiciste. Y así es la vida también. ¿Cómo me va a ir en la vida? Pues ¿qué hice para cómo me va a ir? Si he echado la hueva todo el tiempo, pues así me va a ir. Y luego me voy a quejar, ay no mames, qué mal me va. Me cae. Todos aquí son responsables de lo que les va a pasar y es algo que continuamente les digo. Y lo tienen que entender. Y si en unos años les va de la chingada, pues asuman que es tu culpa. Y de nadie más. Entonces, insisto, todo esto es porque al cambiar el tiempo, al cambiar las ideas, pues la propia sociedad va cambiando. Y por eso lo que sucedía en Roma, de este tipo de causales que hoy dicen, ah, no mames, eso hacían, pues era lo normal. Ir al baño, ¿verdad? Yo ni siquiera había divisiones en los baños y yo platicaba con el güey que estaba cayendo junto a mí. Y además todo el mundo usaba para limpiarse la misma esponja de agua. Bueno, pues y además hay una cosa, esos güeyes estaban a la vanguardia en salubridad. Había alcantarillas, desagüe, baños públicos, se podían bañar, había agua en las casas. Pues eran unos chingonazos. Hay pueblos todavía que no lo tienen. En México. Entonces, insisto, no tenemos luego que decir, ay, es que esos güeyes, no, esos güeyes también, cuando vivían pensando, no, pues así va a ser para siempre. Y nunca es para siempre nada. Dime. De hecho, alguna vez estaba viendo un estudio histórico donde se muestra como que las sociedades llegan a un punto máximo y después vuelven a un declive y llegan a otra cresta y... Por lo que yo les dije el otro día, o sea, el tema de los
tiempos, cuando hay tiempos, los tiempos difíciles se hacen, los dije, hacen personas fuertes, las personas fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen personas débiles, las personas débiles hacen tiempos difíciles. Es cíclico. Ahorita nos va a cargar la chingada gracias a ustedes, obviamente. Bueno, pues eso es su pedo, yo me voy a vivir a otro país y los veo desde lejos. O nos veré ya. Nada más hacía alguna noticia, se está viendo México. Bueno, otra causa de divorcio puede ser sin mutuo consentimiento y sin causa legal, por el affectio maritalis. Nada más que a partir de Constantino, cuando alguien insistía en divorciarse y no tenía causa para divorciarse, al cónyuge que insistía en esa circunstancia se le castigaba. Se le impedía volverse a casar, se le cobraban más impuestos, porque ahí ya empezó a cambiar la noción de lo que debe de ser el matrimonio, que el matrimonio es para que se proteja a los hijos. Por eso, actualmente, el matrimonio se considera de otra manera que nada más como los romanos, que era mientras estemos contentos, aquí nos quedamos. Ahora, aunque estés bien pinche infeliz y asqueado, ahí te quedas. Bueno, porque además, ¿qué van a decir? No lo que me divorcie. En este caso, ¿el marido tenía que devolver la dote? Ah, perdón. Puta madre. Bueno. Y por último, la última causa de disolución. Ni siquiera he hablado de la dote, cabrón. Cuando por causas ajenas a las personas es inútil continuar con el matrimonio. Como por ejemplo, si uno de los cónyuges está cautivo. Y la cautividad no era una pena romana, la cautividad era porque los habían apresado otro país en guerra, otra potencia, otro pueblo. O también si el marido se volvía impotente, también con eso ya para qué están casados. Afortunadamente ahora hay pastillas. Bendita ciencia. El tiempo no perdona a nadie. Fíjense nada más, pinche iglesia culera. Ahora que están chicos, les dicen siempre, no mames, no vayan a coger, es pecado, espérense, guárdense. Cuando es cuando más pueden coger. Ya cuando uno se le quitan los pinches telarañas de la cabeza, dice, no mames, ¿por qué no cogí más antes? Ahora no las penas si puede uno. Esa causal es bona gracia. Cuando no hay motivo para que el matrimonio continúe por esas circunstancias. Ahora sí. Dentro del matrimonio hay que hablar justamente de la dote. Y la dote no es un lado grandote. La dote son los bienes que proporciona la mujer o el par de familias de la mujer o un amigo de la mujer para la manutención del hogar conyugal. Entonces, fíjense bien, esta dote se ha dado durante muchísimos siglos y el día de hoy se sigue dando. Todavía se da dote. ¿En dónde se da dote? ¿En dónde? En los regalos. No, porque allí los regalos de boda los están dando los invitados a la boda, ¿no? Ah, o cuando el papá bueno, está la costumbre de que el papá le tiene que pagar el vestido a la boda a la hija, esas cosas, ¿no? No, los católicos también. Hasta está en la ley. Está en el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico dice que los padres de la novia están obligados a pagar todos los gastos del matrimonio como dote. O sea, se casan y todavía siguen pagando dote. Fíjense, para que luego no digan, ay, no, que sí somos iguales.
Hasta la pinche ley en estas cosas hace que las mujeres no sean iguales que los hombres. Ya de papel, ahí estamos insistiendo, me quiero casar a huevo. Ah, yo sí me quiero casar. Reitero, yo pongo todos los pedos de que es casarse en esta clase. Si no los quieren oír, como nunca más. Luego, porque la verdad es que si a mí no me avisan de que voy a chocar y sigo avanzando y me pego, pues tengo el derecho de decir, oye cabrón, ¿por qué no me avisaste que iba a chocar? Pero si me dicen que vas a romper el hocico, y ahí voy. Pues bajo advertencia. Bueno, entonces, por lo tanto, la dote es de 3 tipos. La dote, reitero, podía ser entregada por la mujer, por el paterfamilias de la mujer o por un amigo de la mujer. En el caso que sea entregado por el paterfamilias se llama dote profeticia. Y en los otros 2 casos, que sea entregado por la mujer o por un amigo de la mujer, se llama dote adventicia. Además, como les digo, la dote puede ser la entrega de unos de los bienes. Entonces, cuando se entregan los bienes, se llama datio dotis. Pero también puede ser que se prometa que posteriormente se van a entregar los bienes. No tengo ahora, pero después te entrego los bienes. Como te urge casarte, y eso se llama dictio dotis. En el caso que en la dictio dotis no se cumpla con la promesa que se hizo de entregar los bienes, el marido puede demandar a quien hizo la promesa, que puede ser el paterfamilias de la mujer, la propia mujer o el amigo, porque esa es la promesa, y al incumplirse, como se celebra el contrato, yo puedo demandar el cumplimiento forzoso de ese contrato. O sea, voy a demandar a mi suegro. Es muy común ver juicios entre padres e hijos hasta la fecha. Hasta la fecha. Y son unos juicios terribles. Bueno, todos los juicios son pinches, pero ahí entra otra circunstancia porque se odian de verdad y la familia siempre es un pedo, como ustedes saben, ¿verdad? En el caso de que se disuelva el matrimonio, el marido puede retener parte de la dote, porque si se disuelve, lo normal es que se tenga que regresar toda. Pero tiene derecho a retener cierta parte de la dote. Puede retener 1/6 por cada hijo. Siempre que no pase el 50% del total de la dote. O sea, hasta el 50% es lo que puede quedar en mano. También puede retener 1/8 si la esposa cometió faltas menores. Irse sin permiso, por ejemplo. También tiene derecho a retener todos los regalos que él le ha, no él, sino la gente relacionada con el marido le haya hecho a la esposa, o los regalos que él le haya hecho a la esposa con autorización de juez, obviamente, tiene derecho a quedárselos. Y además puede devolver el dinero en 3 anualidades. Bueno,